esta especie de fusión entre Educación Superior y el Ministerio de Educación. Primero porque este último ha dado a demostrar que no han dado pies con bola, señores. Hay déficit de aulas. Todo lo que es la currícula del sistema de educación nacional se sigue manteniendo lineal en una época de pensamiento exponencial, en una época de IAs, en una época en que se está transformando a una velocidad exponencial lo que son los mecanismos, tecnologías de las inteligencias artificiales, donde deberían implementarse, por ejemplo, laboratorios de inteligencia artificial, que es la tendencia, y donde el alumno de hoy es otro sujeto con acceso a demasiadas informaciones y que hace falta que se estudie a profundidad qué vamos a hacer con la educación dominicana, que todavía sigue estando, digamos, en los últimos lugares a nivel de toda nuestra América. Señores, el tema de la energía eléctrica servida en casa, el agua, óyeme, son elementos fundamentales, señores, para la vida. Decíamos ayer que los estados de ánimo de la población ya están bastante afectados. Y si encima de esto lo que le estamos dando son malos servicios a la población se va a seguir irritando cada día más. Señores, los niveles de estrés, José Tomás, a lo que está sometida una población ya por los mismos hechos de la sobrevivencia cotidiana, afectan mucho a la población. Y si encima de eso los servicios básicos están tan restringidos, en tan malas condiciones, eso va exacerbando a la gente. Yo creo que la misión de un Estado y de las instituciones que cobran por los servicios que venden deben de ser más serias. Vamos a darle felicidad al pueblo, caramba. No podemos seguir sometiendo este país a tantos apagones que la gente no encuentra qué hacer. Esto afecta a la familia, esto afecta a la convivencia humana en el vecindario, desde el mismo centro de la familia, en las calles y por todos lados. José Tomás, ¿cómo anda la cosa, José Tomás? Veo que andan nuevas designaciones, pero sin embargo, José Tomás, parece que faltan decretos porque hay gente que pactó que no le han dado nada todavía. Y entre los decretos que están esperando muchos son, por ejemplo, lo del ingeniero Ramón Alburquerque, entre otros. Pero hemos visto ahí una designación importante, otra tarea más para la vicepresidenta de la República. Sí, tú te refieres a la designación dispuesta en el decreto 540 emitido ayer por el Poder Ejecutivo, que dispone la designación de la señora vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, como presidenta del Gabinete de Educación de nuestro país. Y esta designación viene en momentos en que ya fue anunciada la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Había la interrogante de, tras la fusión, cuál de los dos ministros que dirigen los dos ministerios fundidos en una sola institución sería el que se encargaría de coordinar, ¿verdad?, de dirigir la nueva institución resultante de la fusión. Bueno, pues para despejar toda esa nebulosa, todas esas interrogantes, ayer el presidente de la República, en una decisión sabia, y yo pienso que correcta, designó como presidenta del Gabinete de Educación a la vicepresidenta Raquel Peña. Alguna gente dice que es una académica. Claro, el presidente tiene a la vicepresidenta Raquel Peña como taponera. Bueno, eso pasa con los funcionarios que son eficientes, efectivos y oportunos en cada una de las asignaciones que
le encomienda el presidente de la República. Y hay que reconocer en la vicepresidenta Raquel Peña una mujer con talento gerencial, con capacidad, con vocación de servicio, una mujer entregada al ejercicio de la función pública. Pero además no hay que olvidar que Raquel Peña es una mujer educadora, es una mujer consagrada a la educación, viene de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, donde además de educadora, de docente, ella desempeñó funciones administrativas al momento de ser escogida como compañera de boleta por el presidente Luis Abinader para las elecciones del 2020. Ella era vicerrectora del área administrativa. Entonces es una mujer que tiene un liderazgo muy acedrado, un liderazgo muy sólido en la comunidad educativa de Santiago y también del país. En Santiago es reconocida por sus elevados méritos como educadora, una educadora insigne, pero además tiene un elevado liderazgo en el sector empresarial. Está vinculada a varias de las organizaciones sociales de Santiago, de las fundaciones que trabajan por el desarrollo y el fortalecimiento de esa ciudad, de la llamada Ciudad Corazón. Entonces tiene toda la pertinencia, tiene toda la capacidad, tiene todo el nivel y la autoridad. Y además la sabiduría que será necesaria para liderar la fusión de esos dos ministerios, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El otro cargo que fue designado mediante ese decreto es el de el presidente del Gabinete Eléctrico, que recayó en el licenciado Joel Santos Echavarría, que es el actual ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Es un hombre que viene del sector turismo. Él tiene una empresa dedicada a los servicios de hospitalidad. Él fue presidente de Azonahores y es un hombre que tiene una trayectoria muy exitosa como empresario, como dirigente empresarial también en todas las instituciones en las que fue presidente o director ejecutivo. Joel Santos Echavarría ha dejado una impronta de servicio, de calidad, de desarrollo, de crecimiento, y entonces llegó al gobierno sustituyendo a Lisandro Macarrulla, cuando Lisandro Macarrulla presentó una licencia y luego fue sustituido del cargo como ministro de la presidencia. Joel Santos Echavarría es un hombre que tiene una hoja de servicio muy transparente, muy eficiente, y yo pienso que el presidente Luis Abinader ha tomado en cuenta estos atributos que le ofrecen una garantía para la eficiencia en el desempeño de estas nuevas funciones. Y sobre todo viene a presidir el Gabinete Eléctrico en un momento de grandes crisis, en un momento en el que hay un reclamo casi generalizado a nivel nacional por el incremento de los apagones, por los persistentes cortes en el suministro de energía eléctrica, en un momento en que las empresas distribuidoras de electricidad arrastran una crisis, la mayor precariedad vivida en los últimos años, ¿verdad? Entonces, donde también las empresas distribuidoras, las empresas generadoras también tienen una situación un poco difícil porque no hay la posibilidad, no hay la estructura adecuada para garantizar un servicio energético permanente con la calidad que requieren los sectores productivos para avanzar, porque la energía eléctrica es uno de los principales ejes en los que se sustenta el desarrollo industrial comercial de la República Dominicana. Entonces, en ese contexto también de algunas confrontaciones en el sector, porque recuerden que hubo declaraciones del presidente del Consejo Unificado de las EDES, de las empresas distribuidoras de electricidad, el ingeniero Celso Marrancini, que han generado algún tipo de escozor, que han generado algún tipo de
de confrontación y de incomodidad y disgusto en el espectro eléctrico de la República Dominicana. Entonces, uno piensa que esta designación de Joel Santos Echavarría, que es un hombre muy meticuloso, es un hombre muy mesurado, es un hombre muy conciliador, uno piensa que también tiene ese objetivo, la designación de él como presidente del gabinete eléctrico, el de ir corrigiendo esas falencias, pero también el de generar un ambiente de colaboración, un ambiente de armonía y de entendimiento en el sector eléctrico para que pueda enfrentar los fuertes desafíos que tiene en el presente y en el futuro para satisfacer de manera excelente, con calidad y como lo demanda la población y los sectores productivos, el servicio energético en la República Dominicana. Mira, José Tomás, donde sí ha habido críticas y que muchos no entienden es en esta especie de fusión entre Educación Superior y el Ministerio de Educación. Primero porque este último ha dado a demostrar que no han dado pies con bola, señores. Hay déficit de aulas, todo lo que es la currícula del sistema de educación nacional se sigue manteniendo lineal en una época de pensamiento exponencial, en una época de IAS, en una época en que se está transformando a una velocidad exponencial lo que son los mecanismos, tecnologías de las inteligencias artificiales, donde deberían implementarse, por ejemplo, laboratorios de inteligencia artificial, que es la tendencia, y donde el alumno de hoy es otro sujeto con acceso a demasiadas informaciones y que hace falta que se estudie a profundidad qué vamos a hacer con la educación dominicana, que todavía sigue estando, digamos, en los últimos lugares a nivel de toda nuestra América. Entonces, ahí han habido una serie de falencias. Yo no soy de lo que creo que cambiando a un ministro u otro es que se resuelve el asunto. Es que esto es una cosa de estudios, de equipos, de propuestas educativas que se adapten a la realidad del momento y que se puedan integrar todos los sectores para ir aportando, digamos, todo un currículum que pueda responder a los nuevos tiempos. Y en eso, señores, mezclar eso con lo que es educación superior, que hasta ahora quienes han estado dándole seguimiento a esta institución han visto que ha mantenido, digamos, el nivel de crecimiento. Y a veces uno dice, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Es fusión por fusión de nombres o permanecerán esas edificaciones con los mismos personajes involucrados en cada una de esas instituciones? Yo pienso que hay que asesorar bien en este proceso, no hay que ir con la rapidez que se está haciendo. Yo pienso que en términos de proceso hay que ir agotando con una muy buena agenda y decir cuáles son los planteamientos que se van a hacer para hacer esos cambios, esas fusiones, qué es lo que hay detrás, cuál es el plan. Se han reunido los cientistas sociales para diseñar todo un currículum que responda a los nuevos tiempos, o es simplemente un capricho. La gente se pregunta eso. ¿Cuál es el plan? Que no lo conocemos. Cada fusión debe tener un plan íntegro, holístico, que garantice que esas fusiones de verdad se necesitan. Hace tiempo que viene diciendo la sociedad dominicana que necesitamos que algunas instituciones que están haciendo, digamos, un doble papel y que se están replicando trabajos entre unas y otras y que a veces ni se ven las fronteras, pero en este momento, que es una revolución general en estas fusiones, debieran tomarse en cuenta las críticas y sugerencias que están haciendo algunos expertos. Pienso que en ese sentido habrá que ponerle mucha atención porque son dos niveles de educación muy diferentes y que necesitan acciones muy específicas. Sí, fíjate que en relación a ese tema han expresado sus puntos de vista discordantes en desacuerdo con la decisión presidencial algunos y algunas exministros y exministras de educación, entre ellas Alejandrina Germán,
y doña Ligia Melo de Cardona han planteado los inconvenientes de fusionar dos ministerios con roles y mandatos constitucionales totalmente distintos, como el Ministerio de Educación, que debe trabajar con la educación preuniversitaria, la educación básica, con el Ministerio de Educación, que trabaja directamente con las universidades, pero además que es el órgano rector, que es el órgano encargado de evaluar a las universidades, de evaluar su currícula, de evaluar cómo están aplicando el currículum después de que es aprobado. Los cambios, por ejemplo, curriculares de las universidades tienen que ser hechos de común acuerdo con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pero además este ministerio también maneja el tema relacionado con las becas internacionales que son otorgadas a estudiantes de alto rendimiento, estudiantes que han exhibido un elevado nivel de aprendizaje, que tienen los más altos índices académicos al graduarse en los colegios y en los liceos y escuelas públicas de la República Dominicana. Y entonces el MESIT, porque hay personas que dicen la MESIT, pero hay que decir el MESIT porque nos referimos al ministerio, ¿verdad? Que es un nombre masculino. Entonces hay quienes han expresado sus puntos de vista. Ayer escuchaba en una exposición magistral que hizo la exministra de Educación también, la licenciada Jacqueline Malagón, que es asesora de distintas entidades públicas y privadas. Ella es asesora del Ministerio de Educación, del MESIT, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Es asesora también, si mal no recuerdo, de APEC, de diversas instituciones que están vinculadas al sector educativo, a la enseñanza. Y ella hablaba de los pros y los contras de esta fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pero planteaba los arreglos, los cambios estructurales que habría que hacer para que estas dos instituciones del Estado puedan funcionar de manera fusionada. Pero hay que recordar que todo este proceso de reestructuración, de fusiones o de eliminación de instituciones están intrínsecamente vinculadas con ese master plan que se ha propuesto llevar a cabo el gobierno que preside el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, de hacer más eficiente el gasto público, de hacer más pequeño el Estado, de hacer menos burocrático el Estado y hacerlo mucho más eficiente en la parte operativa, en el cumplimiento de sus fines y objetivos básicos fundamentales, y que pueda también tener una capacidad de respuesta más efectiva y más oportuna a las necesidades de la sociedad dominicana, y que pueda entonces el Estado jugar un rol más proactivo, más determinante, más eficiente, más eficaz para producir riqueza con mayor celeridad, y que esa riqueza de alguna manera se convierta en un factor clave para impactar de manera positiva a todos los sectores sociales. Entonces lo que queremos es un Estado más moderno, más eficiente, más eficaz, con menos burocracia, con menos trabas, para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios que demandan del Estado dominicano. O sea, Tomás, bien, tú has dicho la palabra master plan, que no se conoce, que no se ha socializado con la vida nacional, con la sociedad civil, con todas las instituciones que tienen que ver en materia de educación. Debiera así existir un master plan donde la sociedad civil, donde el país pueda de alguna manera interactuar y sugerir cosas, hacer, qué sé yo, mesas para trabajar todo, porque al final la educación y los cambios en los pueblos tienen que ser el resultado de las demandas que esa sociedad quiere, pero que esa sociedad, con tantas personas pensantes que tenemos en el país, debieran ser parte del cambio,
parte integral de aportar sus ideas. Aquí hay grandes sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, gestores culturales que debieran integrarse aquí, porque un plan integral y holístico tiene necesariamente que pasar por una buena articulación donde interactúen lo que son las diferentes carreras, lo que es la sociedad múltiple de un país, y no que sea que a alguien se le ocurrió algo y lo tiran así. Yo creo que ahí ha faltado una participación más de integración a la hora de esas elaboraciones. Yo pienso que una vez las cámaras, diputados y senadores actúen para hacer esos cambios y funciones, entremos entonces en una etapa de cuál es el diseño que queremos. ¿Cuál es la República Dominicana que queremos de cara al presente y al futuro? Porque si no, nos vamos a pasar como si fueran bolas de humos coyunturales que al final no vemos cuál fue el gran resultado. O sea, yo pienso y tengo fe de que el presidente de la República y su equipo están diseñando todo un sistema que permita que dentro de pocos años la República Dominicana haya salido de ese ostracismo, de ese oscurantismo en el que está viviendo el país en materia educativa, que estamos atrasados. La exponencialidad educativa va a un nivel muy alto, muy rápido. La física cuántica va rápido y es la que está marcando todo lo que es el desarrollo educativo para poder tener toda una sociedad que pueda adaptarse a los cambios que ya están llegando. Entonces, si no nos preparamos y no somos partes de ese sistema de transformación, entonces, ¿quién le va a dar seguimiento? De manera que yo creo, José Tomás, que en buen momento se están produciendo estos cambios. Hay un presupuesto ahí que yo nunca había escuchado. Que en la República Dominicana se hablaba de presupuestos de billones. Eso es fuerte. Vamos a ver dónde se van a emplear esos billones en un país que arrastra una deuda pública, privada, onerosa. Aquí estamos endeudados hasta la taza. Entonces, ¿cómo es que se van a generar fuentes de empleos, riquezas? ¿Cómo vamos a hacer grandes inversiones en la agropecuaria para que el país tenga suficientes alimentos comprados en buenos precios justos y que al mismo tiempo ese excedente podamos vendérselo a todo un mercado internacional que está esperando para comprar los productos que se pueden producir aquí en la República Dominicana? ¿Cuántos invernaderos tenemos? ¿Qué es lo que se va a hacer en la producción nacional, señores? Porque cuando se produce mucho y se puede vender mucho, entonces el país empieza a tener riqueza y cambia la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros productores, la pequeña, mediana empresa, las MIPYMES, los emprendimientos que se le están cayendo a la gente porque no tienen acceso a tener buenos financiamientos y ayudas desde los bancos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que el país pueda disfrutar y salir del hoyo económico? Porque en lo macro estamos creciendo, según los informes y las narrativas oficiales, pero ¿cómo andamos en las bases sociales? ¿Está el pueblo disfrutando bienestar? Hay que ver hasta qué punto la gente está forzada debajo. Entonces, yo creo que hay grandes retos que tiene nuestro gobierno para poder producir un desarrollo integral en la República Dominicana y que esas burocracias se eliminen y que no sea simplemente un cambio de escenario y que sea bulto, movimiento y allante. Mira, como hablaste del presupuesto, es importante que desglosemos un poco el total del presupuesto, que es de 1.484.235.000 millones, ¿verdad? En gastos contemplados por el Poder Ejecutivo. Y de acuerdo con las declaraciones de José Manuel Vicente, Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, para el próximo año, en el presupuesto que mencionamos ahora, hay estipulados alrededor de 54.000 millones de pesos para los subsidios sociales, o sea, para los programas sociales que ejecuta el gobierno, ¿verdad? Entonces,
hay para el caso del subsidio por los combustibles, están destinados 10,000 millones de pesos. Y para otro apartado, que es el subsidio al sector eléctrico, hablamos de las distribuidoras de electricidad que no han desarrollado capacidad de cobrar toda la energía que sirven mucha energía, pero las empresas distribuidoras de electricidad, después de tantos años de transformación del sector eléctrico, no han desarrollado herramientas que les permitan ser efectivas en el tema de las cobranzas, y por eso arrastran un gran déficit. Y para llenar ese déficit, entonces el Estado está disponiendo de 83,000 millones de pesos para subsidiar el sector eléctrico. Entonces, para el monorriel de Santiago, para la terminación del monorriel de Santiago, que es una de las obras más importantes que está llevando a cabo el actual gobierno, hay destinados 24,000 millones de pesos. También hay presupuestado cerca de 12,500 millones de pesos para los trabajos de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, el cual está siendo extendido hasta Los Alcarrizos. Entonces, esto con el objetivo de dar certeza y predictividad al comportamiento del gasto para reducir la deuda al 2035 sin superar el 40% del Producto Interno Bruto. En esta parte fue cuando Jochi Vicente destacó que este será el primer presupuesto elaborado tomando en consideración la Ley de Responsabilidad Fiscal recientemente aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República. Esto permite establecer un tope en el crecimiento del gasto primario del gobierno. Entonces, así está de alguna manera distribuido el presupuesto del 2025, ascendente a más de 1.4 billones de pesos. Eso es mucho dinero, todo el dinero del mundo, y esperamos que con este presupuesto el gobierno pueda atender las necesidades más perentorias de la población dominicana, desarrollar obras de infraestructura, terminar algunas que están siendo ejecutadas, como el monorriel de Santiago, como ya hablamos, la extensión del metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, y crear mejores condiciones para apuntalar el desarrollo y para generar mayores niveles de bienestar a la gente. Y José Tomás, hablando de billones, quienes valen billones para Multimedios Mundo son ustedes, que son los mejores, y les pedimos permiso para en breve continuar. Así que quédense con nosotros. Con esas impresionantes imágenes del tránsito aquí en nuestra capital, sobre todo por el puente Juan Bosch que conecta Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Miren, ayer el Poder Ejecutivo sometió a través del Senado de la República al Congreso Nacional el proyecto de modificación a la controvertida Ley 1-24 que, como recordarán ustedes, si no lo recordaban, lo hacemos ahora, generó grandes confrontaciones y controversias a principios de año cuando fue promulgada esta ley por el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo. Esta ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, conocida por sus siglas DNI. Y el mayor rechazo estaba centrado en el artículo 11 de esta ley, que obliga a todas las dependencias del Estado e instituciones privadas o personas físicas entregar las informaciones que son requeridas por la DNI, y este sería transformado para dejar claro que los requisitos legales deben ser cumplidos previamente. El artículo 11 entonces plantearía ahora, de acuerdo al proyecto que fue sometido ayer al Senado de la República, toda información necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando involucre procedimientos especiales de obtención de información
estará sometida, o sea, estará supeditada a la autorización y control judicial de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal. De esa manera, eliminan el párrafo de ese mismo artículo que obligaba a las entidades públicas y privadas a permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. Otro articulado que es modificado es el artículo 26, que dispone sanciones de hasta 3 años de prisión para aquellos que oculten información requerida por la DNI. Establece que el delito ocurrirá cuando exista la autorización judicial competente. La propuesta amplía el artículo 10 para limitar el accionar de la DNI dentro de una serie de principios y prohibiciones. En cuanto a la discriminación, prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por motivos de raza, religión, género y orientación sexual. Con esta propuesta de modificación llevada ayer al Senado de la República por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, el Poder Ejecutivo atiende una serie de reclamaciones y de reparos que estaban siendo hechos a esta ley, que generó muchísimos disgustos y cuestionamientos en amplios sectores. Y esta propuesta fue elaborada con la participación, con el diálogo y la concertación de la Sociedad de Diarios, de la Sociedad Dominicana de Diarios de la República Dominicana, que fue una de las entidades que llevó la voz cantante en esos cuestionamientos a lo que fue considerado en principio, cuando fue promulgada esta ley a principios de este año, que fue considerada como una ley que lesionaba derechos fundamentales, derecho a la intimidad, el derecho que tienen, por ejemplo, los periodistas de mantener en el anonimato las fuentes que le suplen informaciones y datos para sustentar las informaciones y las historias que publican en los medios impresos o que divulgan a través de los medios electrónicos como la radio y la televisión. Entonces, ahora esta modificación que presenta el Poder Ejecutivo rescata ese poder y ese derecho que tienen los periodistas de mantener en el anonimato las fuentes que le ofrecen información, pero además, otro logro importante, otro avance importante que plantea este nuevo proyecto de modificación a la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es el hecho de que cualquier información que vaya a requerir la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, a los ciudadanos o a instituciones públicas y privadas tiene que ser previamente autorizada por un juez para darle entonces, para que se cumpla este requisito legal, este requisito de la aplicación de el debido proceso y que entonces podamos salvaguardar el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de la información, de que cuando una fuente le ofrece una información a usted, usted no está en la obligación de dársela a terceros, en el caso, por ejemplo, de los periodistas. Pero cuando se trata de personas, de ciudadanos, de instituciones, pues también que ese requerimiento que haga la DNI esté avalado por una autorización de un juez, ¿verdad? Igual que un juez debe autorizar, por ejemplo, los allanamientos. Nadie puede hacer un allanamiento o hacer una requisa domiciliaria si no está amparada por la decisión de un juez, ni tampoco producir apresamientos si no están autorizados por un juez. Entonces, todo esto de alguna manera viene a robustecer esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y satisface los reclamos que habían hecho diferentes sectores de la vida nacional, sobre todo la Sociedad Dominicana de Diarios. Uno
esperaría ahora que la Cámara de Diputados y el Senado, que nuestros legisladores hagan acopio de estos reclamos que habían hecho todos estos sectores y que el proyecto y que la ley que vote el Congreso Nacional sea una ley que preserve los derechos fundamentales, que preserve ese derecho de los periodistas a mantener en el anonimato las fuentes que le proveen información, las fuentes que le proveen datos para sustentar las informaciones y que de alguna manera esta Dirección Nacional de Inteligencia opere conforme a las normativas jurídicas, que opere sin lesionar los derechos fundamentales como la libertad de expresión, como la libertad de recibir y ofrecer información sin censura previa y que no pueda ser utilizada para cometer algunos actos reñidos con las leyes, para perseguir a gente, para hurgar en su intimidad y en sus informaciones personales sin que haya sido previamente esta diligencia autorizada por un juez. Así es. Ojalá en hora buena podamos superar esa situación. Mira, José Tomás y amigas y amigos, cuando uno se pone a ver lo que son las consecuencias que acarrean los malos servicios a la ciudadanía, uno a veces no toma en cuenta, digamos, las grandes consecuencias. Estoy precisamente fijándome que en el día de ayer me llegó desde Maimón, me llegaron unas imágenes de qué está pasando con la piscicultura, precisamente cómo le afectan los apagones a este sector pujante en la República Dominicana, porque gracias a Dios hay una serie de piscicultores, empresarios, que han decidido invertir en la crianza de tilapias. Porque al día de hoy en la República Dominicana se consume mucha tilapia, pero todavía más del 90% de las tilapias que se consumen en el país son importadas y muchas vienen hasta desde Vietnam, congeladas, glaseadas, o sea, súper congelada, cargada de hielo, pero esa es la que más se consume en el país y ya hay muchos piscicultores que están haciendo estanques con geofibra y sistemas de aireación para que los peces que se están criando, o sea, los alevines, que es la etapa inicial pequeñita, que se siembran, como se dice en el lenguaje de la piscicultura, necesitan unas condiciones de alimentación muy importantes. Ayer nos llega esta información en Maimón, cómo se le han estado muriendo las tilapias en los estanques a muchos productores, precisamente porque si no hay luz, entonces los motores que hay que utilizar a lo interno para darle oxigenación a las tilapias, entonces mueren. Porque no es lo mismo, y la gente de Codopesca sabe eso y Medio Ambiente, no es lo mismo cuando usted tiene lo que se llaman jaulas flotantes, como tenemos en los casos de las presas de Atillo, Rincón, en La Vega también, en la presa de Tavera, hay piscicultores que tienen jaulas flotantes, o sea, con unas mallas, toda una estructura dentro del lago, y al estar dentro del lago, con los movimientos naturales del viento y las aguas, se mantienen oxigenada toda esa población, todo ese ecosistema que hay ahí. Ahora bien, cuando hablamos de crianzas en geofibra, que son una especie de lonas plásticas que se hacen unas estructuras con unos filtros que hay que estar cambiando de las aguas a esto, y el sistema de oxigenar necesita electricidad para que esos peces no se mueran. Ahora ahí están las denuncias. Estamos perdiendo dinero en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo grave del asunto? Es que aquí necesitamos más producción. El pueblo dominicano consume mucho pollo, pero aquí están dadas las condiciones para que si se hace una buena inversión en empujar y ayudar a los productores de tilapias, podemos pasar, señores, con la demanda que tenemos dentro del país y fuera del país, porque la tilapia es una carne de pescado que es
buena y válida para todos los sistemas orgánicos. Los ancianos, los niños, los adultos, todos pueden comer tilapia como se come pollo, sin peligros, porque son alimentos sanos, nutritivos que necesita el país. Y cuando tenemos escasez de pollo, pero tenemos tilapias. Y la producción de tilapias, con tantas aguas que tenemos en el país, con más de 34 embalses, donde podemos plantar tilapia y promover la producción, porque Estados Unidos tiene una gran demanda de filetes de tilapias, que pudiéramos entrar en ese rubro de la agropecuaria. Pero ¿cuáles son los incentivos que se están teniendo en ese sentido? Y si la falta de energía eléctrica no les llega a esas comunidades, por ejemplo, ahí en Maimón, que es el caso más específico que nos llega, en la presa de Atillo, hay un gran proyecto. Bueno, lo iniciamos en Maimón Fish Farm, cuando estaba vivo don Miguel, el señor Miguel, que murió no hace mucho. Miguel de Peña. Don Miguel de Peña, un gran gestor comunitario y de proyectos. Murió don Miguel, pero ahí quedó Maimón Fish Farm, una cooperativa, y una serie de productores que están haciéndolo, pero es en agua flotante de la presa de Atillo. Ahora, cuando nos vamos ya a los sectores particulares que se plantan las geofibras, ahí, si no hay luz, se mueren los peces. Y aquí en toda la zona de San Isidro, en el este, a nivel nacional, hay una serie de iniciativas de gente que está sembrando tilapia, como le llaman, de colores, esas rojas. Muchas veces usted va a los restaurantes, supermercados, y la ve ahí. Bastante cara, por cierto, que están, aunque uno sabe que producir una libra de tilapia o 3/4 de libra le lleva un proceso de 5 a 6 meses con una buena alimentación controlada, pero hay muchos casos que es computarizada, porque a los peces hay que echarle cada cierto tiempo el paquete de alimentos que floten para ellos comerlo y seguirse ese proceso de engorde. Usted se encuentra en los restaurantes que le están vendiendo esos peces muy hermosos, rosado, rojo, blanco, son tilapias. Que la gente a veces se acostumbró a tomar a la tilapia gris, que es la que nosotros tenemos en los ríos, la viejaca, como le llaman ahí en Neiva, en esa zona, esas viejacas, que a veces la gente dice como que le saben a tierra, y es porque tienen mucho contacto con la tierra, y el plancton que se genera ahí, ellas lo comen, y por eso como que le sabe un poco a tierra. Pero las que son cultivadas en sistema de jaula flotante o en geofibra, esas no saben a tierra, están muy bien alimentadas, muy higiénicas, y son filetes sabrosos cuando están en su mesa. De modo que ahí hay un gran campo donde el país puede seguir creciendo en inversiones para convertirnos en autónomos, porque aquí se está importando alrededor de más del 90% de tilapias, cuando la podemos producir. Ahí está ese rubro. Entonces, hacer un llamado a las autoridades. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el problema de la energía eléctrica? Porque ahí están las denuncias que se le están muriendo producciones a los piscicultores, porque si no tienen la energía eléctrica, no hay bomba que se encienda, y el sistema que tiene que ver con la oxigenación de las aguas mata a las tilapias, y son inversiones millonarias que están haciendo esa gente. Entonces el gobierno, agricultura, codopesca, medio ambiente, salgan a defender a esa gente. No le pongan también, que es otra queja que tienen los piscicultores, la papelería, señores, y las documentaciones que le exige Codopesca y Medio Ambiente a estos pobres productores son una cosa increíble. Le hacen una retranca en el proceso. Y como decía don Miguel de Peña, que en paz descanse, ¿cómo es que pueden exigirle a la gente tanto para producir comida, cuando el país requiere producción de carne, cuando el país tiene la necesidad de hacer una gran producción para la exportación? De manera que es un llamado al gobierno para que le ponga mucha atención y suelten proyectos económicos y subsidios a esta gente que está produciendo tilapias de primera calidad, señores, y que hay un mercado norteamericano que demanda la compra máxima, a los millones que usted pueda en tilapia fileteada, y ya hay toda una tecnología, y aquí hay mucha gente con mucha experiencia en el manejo, en el cultivo y la siembra de alevines para tener buenas tilapias sabrosas
en sus mesas. Otro tema que yo pienso que es importante que abordemos es el ya manejado, hipermanejado tema de las irregularidades cometidas con el contrato para la instalación y operación del sistema de semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, que como saben ustedes fue adjudicado por el Intran, por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a la empresa Transcorp Latam, y que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán, bajo el escrutinio público por todas las irregularidades que se han desprendido y que han sido descubiertas en el proceso de licitación y de adjudicación de esa empresa para la ejecución de ese contrato, que tuvo un incremento a la cifra estipulada inicialmente. Ese proyecto estaba estipulado con una inversión de 1.200 millones de pesos inicialmente, pero pasó a 1.317.350.997 pesos, donde se emitieron documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones. Además, hubo modificaciones a través de actos administrativos de manera extemporánea y sin la debida aprobación. Todos estos hallazgos están contenidos en un informe de una auditoría especial que hizo la Contraloría General de la República al proceso de contratación de los servicios de modernización y la ampliación y gestión del sistema del Centro de Control de Tráfico de la red semafórica del Gran Santo Domingo, y que analizaron el periodo comprendido entre febrero del 2023 hasta junio del actual año 2024. Hicieron un examen del proceso llevado a cabo, las cuales han sido descritas a lo largo del presente informe, y todas las irregularidades cometidas por Transcorp Latam que provocaron la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que ordenó la suspensión de ese proceso y la adjudicación, pero además que retiró el registro de proveedores a la empresa Transcorp Latam, inhabilitándola para realizar relaciones contractuales de venta de servicios con el Estado Dominicano. Entonces, como parte de ese proceso para la realización de esa investigación especial, la Contraloría General de la República entrevistó en ese momento al entonces director del Intran, Hugo Veras, a su abogado, el señor Pedro Padovani, y Jochi Gómez, además de Carlos, que son el señor Pedro Padovani y Jochi Gómez, que son los representantes, los principales ejecutivos de la empresa Transcorp Latam, y al señor Carlos Zavala, miembro del Comité de Compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Y le digo que en la medida en que uno sigue hurgando, en que siguen apareciendo informaciones relacionadas con esta auditoría especial que realizó la Contraloría General de la República, uno se sorprende porque salen a la luz nuevos datos, nuevas irregularidades cometidas en este proceso de contratación, y uno no entiende entonces por qué no ha habido consecuencias sobre las personas que tienen responsabilidad. Pienso que responsabilidad penal, obviamente eso debería determinarlo un juez, pero uno no entiende por qué el Ministerio Público no ha realizado ya una investigación, no ha iniciado un proceso de investigación como ha hecho con otros casos de corrupción o de irregularidades. Entre estas irregularidades citamos, por ejemplo, documentos emitidos durante el proceso que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, modificaciones al pliego de condiciones a través de actos administrativos de manera extemporánea, o sea, fuera de los plazos fijados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas sin la aprobación del órgano competente. Respuestas
parciales a las inquietudes presentadas por los oferentes, otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizan los requisitos técnicos exigidos, emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras con base a informes técnicos parciales que contienen datos incongruentes, ineficientes y decisiones unilaterales que denotaron un trato privilegiado al oferente, o sea, trato privilegiado a Transcorp Latam para que pudiera entonces ser beneficiaria de la adjudicación de ese contrato por más de 1.300 millones de pesos para la modernización y ampliación del control de mando y del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Aunque la empresa Transcorp Latam entregó una factura indicando que este proyecto se encontraba en un 90% de ejecución, la auditoría realizada por la Contraloría General de la República determinó que el avance total fue de apenas un 20%. Oigan qué diferencia. Mientras Transcorp Latam dice que el proyecto está ejecutado en un 90%, la auditoría determinó que solo está avanzado en un 20%. Estamos hablando de una diferencia de un 70% de la ejecución del proyecto. Y para sustentarlo, el texto indica que solo se agotó un 40% de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional de los reguladores semafóricos. Solo se instalaron 80 de los 335 contratados. Fueron instalados 1.245 de 1.340 cámaras para la recolección. El cableado de la red en algunas intersecciones no está completo o los dispositivos estaban desconectados. Por otro lado, solo se instalaron 1.172 de los 1.550 semáforos de 300 mm y 320 de 430 semáforos LED flecha. Entonces, considerado estos puntos en porcentaje general de terminación de este proyecto, no se puede garantizar más allá de un 20% de ejecución de lo contratado. Ustedes se recuerdan el llamado apagón semafórico que sufrimos a finales del mes pasado, sí, y que generó un caos en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, que es lo que conocemos como el Gran Santo Domingo. Una acción que fue definida como una acción terrorista, obviamente, porque de alguna manera apagar el sistema de semáforos de una ciudad como el Distrito Nacional, como la provincia de Santo Domingo, implica un atentado a la seguridad nacional. Esto puede provocar accidentes masivos, que ya de hecho los accidentes de tránsito están considerados como una epidemia en la República Dominicana. Nosotros como país ocupamos el primer lugar en número de muertes por accidentes de tránsito o por por los llamados siniestros viales a escala regional. Y entonces, ese apagón semafórico, nadie ha sido procesado, nadie ha sido investigado, nadie ha sido acusado por eso, que ha sido considerado por algunos especialistas en seguridad vial como un acto terrorista, como un atentado a la seguridad nacional. Entonces uno no entiende por qué con tantas evidencias, con tantas irregularidades en el otorgamiento de este proyecto, en el otorgamiento de esa licitación por más de 1.300 millones de pesos hecha por el Intran, que fue suspendido ese contrato por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas con apego a lo que establece la Ley 340-06, que norma el régimen de compras y contrataciones de bienes y servicios para el Estado dominicano. Uno no entiende por qué con tantas evidencias, por qué con tantas irregularidades, con tantas anomalías, con el uso inclusive de documentos falsos o de informaciones alteradas, adrede, variación de los términos de referencia, de los pliegos de condiciones para lograr que esa empresa Transcorp Latam fuera beneficiada con ese proyecto, con la adjudicación de esa licitación. Entonces uno no entiende por qué todavía no ha iniciado el Ministerio Público de la República Dominicana una investigación
para que sean llamados ante los tribunales los responsables de ese cúmulo de irregularidades y de ese fraude perpetrado contra el Estado dominicano. Ahora, uno entiende, uno espera, ¿verdad?, que en los próximos días, con tantas informaciones que hemos conocido y con todos esos hallazgos que estableció esa auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República, que es el órgano máximo de fiscalización interna de los recursos públicos, porque con todos esos hallazgos yo pienso que hay material suficiente para que el diligente Ministerio Público de la República Dominicana inicie una investigación. Mira, José Tomás, tienes razón en todo lo que has planteado. El caso ahora va a la PEPCA. Fíjate, porque anulan la licitación del Intran para la red de semáforos y el caso va a la PEPCA. Porque pese a eso que tú dices, a esa decisión, el contrato con Transcorp Latam seguirá vigente, urgiendo a su rescisión por parte del Intran tras el apagón que tú decías semafórico, que fueron los días 28, 29 y el 30 de agosto, calificado por la entidad como transitorio de tránsito, como un sabotaje orquestado por la empresa. Todavía el contrato sigue vigente y ahora lo van a mandar a la PEPCA. Ahí. A la PEPCA. Bueno, vámonos a una pequeña pausa PEPCA, comercial. PEPCA. En cuestión de segundos estamos de regreso con todos ustedes y el contenido que resta aquí en Matutino Su Mundo. Quédense con Subsanable. nosotros. Será subsanado. Eso será subsanable, según dice doña Milagros Ortiz Bosch. No, pero yo no quiero que eso sea subsanable. Gracias, amigas y amigos, y aquí estamos de nuevo con ustedes, agradeciendo su sintonía y fidelidad con nosotros y nosotros con ustedes, que son los mejores. José Tomás, nos llegan imágenes, ¿te acuerdas del Titán, aquel sumergible famoso que se metió a unas profundidades y hizo una implosión y murieron todos los tripulantes? Nos llegan informaciones en el día de hoy de un exdirector científico de este Ocean Gate. Dijo que el sumergible Titán había sufrido un mal funcionamiento 6 días antes de la implosión en junio del 2023. En el accidente murieron las 5 personas que iban a bordo. Stephen Ross, científico marino y miembro de la tripulación de la inmersión 87 en la 4ª misión del Titán en 2023, testificó este jueves en una audiencia sobre la trágica implosión del sumergible y dijo que un mal funcionamiento de la plataforma durante esa inmersión da prueba que provocó que las 5 personas que estaban ahí a bordo se estrellaron contra la pompa del dispositivo por al menos 1 hora. Ahí están los hallazgos que hay. Eso preocupó mucho a la gente porque no se sabía nada, solo ya se implosionó. Cualquiera no se mete en esas aventuras profundas. Claro, mira, ese sumergible implosionó en junio del 2023 cuando trataban de llegar a las ruinas del Titanic. Recuerden aquel majestuoso buque, ese barco que zozobró en 1912, del cual inclusive hicieron varias películas. La última muy taquillera, muy exitosa, protagonizada por Leonardo DiCaprio y esta joven actriz Kate Winslet. Entonces, los investigadores, los hallazgos presentados ahora, dice que encontraron restos del sumergible que explosionó, provocando la muerte de los 5 ocupantes. Bueno, obviamente tú hablaste de esa aventura, pero cuando la gente se embarca en ese tipo de incursiones y de operaciones, tiene que evaluar el nivel de riesgos que implica sumergirse a profundidades tan largas, ¿verdad? Pero yo pienso que todo está justificado para gente como esa, que lo que tratan es de hacer investigación, de descubrir nuevos detalles, informaciones importantes, reveladoras
del hundimiento del Titanic y de visitar las ruinas, ver cómo se mantienen después de tantos años de ocurrido este acontecimiento dramático en 1912 del hundimiento del Titanic, que fue catalogado por la empresa fabricante, por los capitanes del barco como el insumergible, un barco en el que había una clara separación de clase, una clara diferenciación de clase. O sea, la gente de primera iba en un lugar muy especial, en un lugar muy privilegiado, y la gente de segunda y de tercera no se podía mezclar con ello. O sea, diferencias muy marcadas, diferencias de clase muy marcadas para esa época. José Tomás, yo creo que yo soy de los pocos marinos que le gusta estar en tierra, ¿no? Porque mira, meterse ahí en esas profundidades, ahí no, que se vayan los buzos y esos científicos que andan hurgando la naturaleza. Mira, quiero dar una información importante porque en los últimos meses ha habido denuncias permanentes, sobre todo llevadas a cabo por el reconocido abogado penalista Amadeo Peralta, y es del tema de la expropiación de terrenos y de bienes inmuebles, de propiedades legítimamente adquiridas por sus dueños y han sido expropiadas, han sido despojadas de ellas por una mafia que opera en Punta Rusia, en Puerto Plata. Y eso también acontece en otros lugares del país. Hay una red que se está dedicando a falsificar títulos legítimos de propiedad, a sacar títulos que parecen originales de la jurisdicción inmobiliaria, y con base a ellos despojan a los verdaderos dueños de sus propiedades. Ayer hacía una denuncia el senador por la provincia Santiago Rodríguez, el empresario del transporte Antonio Marte, de que él y su familia están siendo víctimas de las acciones deleznables de estas redes de mafiosos, de estos delincuentes que, con la connivencia de fiscales y de funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria, están llevando a cabo estas acciones delictuosas de expropiar a los verdaderos dueños de sus propiedades. Y Antonio Marte dice que esa propiedad que le quieren expropiar a ellos es un bien sucesoral, o sea, es una herencia de familia. Entonces, el abogado Amadeo Peralta nos hace llegar que el miércoles a las 4:30 de la tarde, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente se presentaron a la comunidad de Punta Rusia en Puerto Plata para detener a varias personas que habían levantado una pared dentro de los 60 metros de la playa en unos terrenos que constantemente han sido objetos de fraude inmobiliario. Entonces él dijo que trabajan al servicio de un político, o sea que quienes están llevando a cabo esa acción vandálica, esa acción ilegal, trabajan al servicio de un político quien llamó varias veces a Medio Ambiente para que lo ayudaran y le permitieran robarse ese terreno, porque es un robo. Los apresados fueron trasladados hasta la sede de la Policía Nacional en Puerto Plata y están a la espera de que les sean conocidas o presentadas medidas de coerción en las próximas horas. Han sido reiteradas las denuncias de apropiaciones ilegales de terrenos en Punta Rusia y la playa La Ensenada, con la finalidad de estafar a extranjeros con la venta de dichos terrenos reclamados por los sucesores de Carlos López Weinstein. Entonces, este es un tema, lo planteaba ayer el senador Antonio Marte. Este es un tema, señores, al que hay que ponerle una atención especial. No podemos jugarnos con eso, porque la enajenación de terrenos, la expropiación de terrenos con títulos falsos, con acciones fraudulentas, lesiona, deteriora y debilita la seguridad jurídica en la República Dominicana.
Eso puede ahuyentar la inversión extranjera porque un empresario extranjero no va a venir a invertir sus recursos millonarios en dólares en una tierra que, aunque tenga título de propiedad de la jurisdicción inmobiliaria, no le da garantías. Porque aquí no hay quien le ponga el frente a esas redes mafiosas que se dedican a robar terrenos y propiedades de toda índole, con títulos falsificados otorgados por la jurisdicción inmobiliaria, con la connivencia de gente que trabaja ahí, pero también ayudados por fiscales, pero también con la connivencia de la autoridad militar, que alguien le entrega a la fuerza pública para que vayan a hacer desalojos irregulares a los propios dueños de esa tierra. Entonces es importante que le pongan atención a eso. Bueno, José Tomás tiene mucha razón, e incluso ya a este medio nos han llegado denuncias de una banda de abogados que también se mueve en diferentes pueblos para expropiar a parceleros, atención parceleros del IAD. No importa que tengan 50 años en sus tierras y haber criado su familia, hay unas bandas de abogados que, coludidos con fiscales y jueces, están queriendo y le han robado tierra a campesinos y productores presentando títulos falsos. En esta semana vamos a ir a Sánchez Ramírez, a Cotuí, atención senador de la provincia. En Cotuí hay una banda también que está por quitarle tierra a parceleros en La Vija, en Los Corozos, y ahí estaremos nosotros para eso. Pero nada, José Tomás, ¿qué te parece? ¿Cómo anda el mundo del arte? Porque estamos cerrando ya hoy viernes aquí este matutino Su Mundo, y José Tomás le gusta. Marino, mira, y tenemos la información de que supuestamente momentos en que el gobierno está hablando de racionar el gasto público, hacerlo más eficaz, más eficiente, acortar el gasto, ¿verdad? Entonces, recibimos la información de que está en gestación la integración, la apertura de una nueva oficina de comunicaciones de la presidencia, el servicio del presidente, y que supuestamente esta oficina estaría bajo la dirección del exdiputado Orlando Jorge Villegas. Hay que reconocer que Orlando Jorge Villegas es especialista en comunicación, es graduado de comunicación con especialidad en comunicación corporativa. Es un tipo muy dinámico, con mucho nivel de participación en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Esperemos entonces en los próximos días que haya una información más acabada o una información oficial sobre este supuesto proyecto de la presidencia de la República. Éxito a él. Mira, José Tomás, ya estamos en el cierre, pero aquí hay gente que me está diciendo que tú, producto del calor, le ha dicho que se hidrate, pero específica en qué, porque ya hay unos que están comprando romo y cerveza. No, agua, señores, es el mejor líquido, el líquido por excelencia. Agua para hidratarse, usen ropa fresca, no se expongan por mucho tiempo al sol, y si van a salir, pónganse su protector solar para que eviten insolaciones y otros problemas que causan las altas temperaturas. Señores, gracias por la amabilidad de estar con nosotros por toda esta semana. Pasen un feliz fin de semana y nos encontramos el lunes próximo a la misma hora, 7 de la mañana aquí. Ya sabes, Joaquín, agua, Junior, agua.